Bienvenidos a esta que es la charla de oído patológico. Antes de hablar de las patologías, quería hacer un pequeño agregado de lo que era la anatomía normal, hacer un seguimiento en forma continua del nerviducto del facial, ¿sí? Para que quede quizás más claro que si lo vemos una imagen, otra, va a ser todo un barrido para que quede más claro. Tenemos entonces acá el conducto auditivo interno y emergiendo en la parte superior el nerviducto del facial. Lo vemos ahí, nos vamos para adelante, vemos que aparece. Sigue ahí, lo vemos ahí, lo vemos y si seguimos, vamos a hacerlo otra vez, vamos por acá, ahí, acá y dobla, hace una curva y se continúa acá, en el, dijimos, borde medial de la caja timpánica. Muy pequeño ahí, chiquitito, acá chiquitito, ahí, sigue acá, sigue ahí arriba de la flecha, acá arriba de la flecha, sigue y se abre en la base del cráneo. Y bueno, eso quería mostrarlo todo de corrido para eh, que quede un poquito mejor explicado, porque quizás corte a corte uno lo va perdiendo porque empieza a mirar otras cosas. Si hace todo el recorrido, primero va para adelante, hace una curva, va para atrás, ¿sí? Sobre la cara medial, hacia posterior y termina en la base del cráneo. Bien. Bueno, y ahora sí vamos a hablar de patologías del oído por tomografía computada. Bueno, una de las patologías más habituales que vamos a encontrar, o digamos, la principal patología es la patología inflamatoria, ¿sí? La otitis media. ¿Sí? Dividimos entre la otitis media aguda, frecuente en la infancia, en los chicos, ¿sí? Una de las principales causas de prescripción de antibióticos en Estados Unidos, ¿sí? Donde tienen una mejor estadística que acá. Pero acá también sería una de las principales causas de consulta eh, por procesos infecciosos en niños. Bueno, los hallazgos de la otitis media aguda, no complicadas, son inespecíficos, quizás haya una opacificación de la caja timpánica, ¿sí? Por un material de atenuación similar al líquido, y puede ocupar en forma parcial o total el oído medio. Ya la otomastoiditis es cuando también está involucrada las celillas mastoides, el antromastoideo, y cuando es crónico es generalmente resultado de una disfunción prolongada de la trompa de Eustaquio. Bien, cuando es una otitis media aguda, se realizan imágenes, estudios tomográficos, solo si hay sospecha de complicaciones. ¿Sí? Lo habitual es tratamiento, cuando se sospecha alguna complicación o no resuelve con el tratamiento, ahí quizás sí se puede hacer el estudio imagenológico. Bueno, vamos a mencionar las complicaciones. Son la mastoiditis coalescente, hablamos de coalescente cuando se destruyen esos tabiques que hay entre las celillas mastoides y se forma como una gran cavidad. El absceso de Besol, que bueno, se extiende por una pequeña porosidad sobre la pared del hueso temporal, se extiende hacia tejidos blandos, más precisamente hacia el músculo esternocleidomastoideo, que justamente se inserta en la apófisis mastoides. También la infección o el proceso inflamatorio puede extenderse hacia el interior de la cavidad encefálica o de la cavidad craneal y generar una trombosis del seno dural o un absceso subperióstico.
Puede también haber un absceso o empiema intracraneal, meningitis, compromiso del nervio facial. Vimos recién la íntima relación del nervio facial con el oído. Laberintitis, periositis apical. Sí, generalmente todas estas en un cuadro o en un proceso de otomastoiditis crónica. Bien, entonces, con los episodios repetitivos o reiterados de otitis media aguda o otitis media crónica, pueden aparecer las secuelas. ¿Sí? Dentro de las secuelas vamos a hablar de cambios o secuelas en lo que es la membrana timpánica, que se puede volver más engrosada, retraída, con alguna perforación o calcificación. ¿Sí? Todo esto, la fibrosis, la calcificación de esta estructura, ¿sí? Generalmente también acompañada de afección de la cadena osicular, puede llevar a un proceso cicatrizal reparativo que genera una fijación y rigidez de la cadena osicular, lo que puede llevar a una alteración en la transmisión del sonido, dando una hipoacusia por transmisión. Otras secuelas, tras episodios reiterados de otitis media, los cambios a nivel mastoideo, puede haber escasa neumatización, generalmente si estos procesos infecciosos o inflamatorios ocurren en la niñez, van a afectar la correcta neumatización mastoidea. Cuando pasa ya en adulto, quizás ya la mastoides está bien neumatizada, se van a ocupar, pero cuando pasa en niños, puede que se altere la neumatización. Y otra cosa que vemos es la esclerosis o la opacificación, un hueso más ebúrneo, como más grueso. ¿Sí? Las paredes, los septos son más escleróticos, más de hueso compacto y menos también neumatizado. Y dentro del oído medio puede haber colesteatoma adquirido, ya vamos a ver las características del colesteatoma, derrames o erosiones en la cadena osicular. Realmente en la otitis media el sitio más afectado por erosiones es la unión entre el yunque y el estribo. Bueno, corte axial de tomografía, donde vemos una clara diferencia, una clara asimetría entre el temporal derecho y el izquierdo. El izquierdo es el normal, conceptos de un grosor normal habitual, y la neumatización habitual de una mastoides adulta. En el oído derecho, en el temporal derecho, vemos un hueso más ebúrneo, mucho más de hueso compacto, esclerótico, ¿sí? Poca neumatización, pocas celdillas, algunas de las celdillas ocupadas por material de mediana densidad. Bueno, puede corresponder entonces a secuelas de otitis medias a repetición. Otro corte un poco más anterior, donde vemos, además de la cóclea, la parte de la cadena osicular, ¿sí? Y rodeando esta cadena osicular o en el espacio de Prusak, ¿sí? Entre el espolón y el martillo, ocupado por un material de mediana densidad. Normalmente tiene que estar aireada, como en el lado izquierdo, ¿sí? Alrededor de la cadena osicular tiene que haber aire, y acá, parte alrededor de la cadena osicular, vemos un material de mediana densidad. En el corte axial, ¿se acuerdan esa imagen que hablamos que parecía un cucurucho con bocha de helado? El yunque y el martillo. Bueno, también vemos material hipodenso alrededor de la cadena osicular, y en el oído izquierdo, normal, ¿sí? Aire alrededor de la cadena osicular. Bien, otro corte axial, vemos el hueso más ebúrneo, más esclerótico, menos celdillas mastoides, y cambios posteriores a procesos inflamatorios a repetición.
Otra imagen, la flecha marca el material hipodenso que rodea la cadena osicular, el epitímpano, ¿sí? El antromastoideo, celdillas mastoideas, toda la caja timpánica ocupada por material de mediana densidad. Si lo correlacionamos con la clínica, podemos hablar de una otitis media. Bien, otro ejemplo, en caso de la Radiographics, vemos otra vez similar, esto es lo que vamos a encontrar muy habitualmente, la ocupación de celdillas mastoideas, cómo a veces empiezan a coalescer las celdillas y se vuelven cavidades más grandes, y la ocupación del oído medio por material de mediana densidad. Bueno, otro ejemplo de mastoiditis, de otomastoiditis, en este caso coalescente, vemos que se forma como una sola gran cavidad o una gran cavidad dentro del territorio mastoideo, ¿sí? Se fueron destruyendo, erosionando los septos y se generó una gran cavidad toda ocupada por un material de mediana densidad, y además vemos erosiones sobre la pared de este hueso temporal, ¿sí? Sobre las paredes del hueso temporal se ven algunos sitios de erosiones. Bueno, pasamos a la próxima imagen, próximo ejemplo también de una mastoiditis coalescente, otra vez vemos destrucción de septos y vemos erosiones sobre la cortical de la mastoides, ¿sí? Que habla de un proceso infeccioso importante, avanzado, probablemente a repetición. Bueno, más ejemplos de complicaciones. Hablamos de la trombosis de los senos venosos. Vimos que el seno sigmoideo justo se ubicaba adyacente al peñasco. Quizás acá se confunde un poquito la ventana entre el hueso y el contraste, pero bueno, en el lado derecho vemos un seno sigmoideo normal, bien hiperdenso por el contraste, y en el seno sigmoideo izquierdo un defecto de relleno, una imagen hipodensa en el interior de ese seno correspondiente al trombo sobre el seno dural sigmoideo. Complicación de una otitis media, ¿sí? Vemos también a nivel de tejidos blandos, del conducto del pabellón auricular, también una colección de líquido y mediana densidad. Otra de las complicaciones, el absceso epidural, lo vemos, ¿sí? Va a tener una forma biconvexa, como el hematoma epidural, en este caso va a estar ocupado por material purulento, ¿sí? Por extensión del proceso infeccioso del oído. Bueno, este ejemplo está bueno, tenemos varias complicaciones, además de la ocupación de los espacios mastoides, de las celdillas mastoideas, vemos erosiones sobre la cortical del temporal, y en el corte coronal vemos una colección, un absceso epidural, si forma bien biconvexa, con realce meninquio, con el contraste. Y otra de las complicaciones es el absceso de Besol, ¿sí? Esta colección líquida sobre la inserción del esternocleidomastoideo sobre la mastoides. Otro ejemplo con los asteriscos de absceso de Besol, y también en la flecha marca un trombo sobre el seno sigmoideo. ¿Sí? La extensión del proceso inflamatorio fue hacia el endocráneo, hacia la cavidad craneal y hacia
lo que es el macizo facial. Otro ejemplo de otitis media aguda más absceso, ¿sí? Un severo absceso sobre fosa cerebral posterior, absceso cerebral, y vemos los cambios escleróticos sobre el oído izquierdo, muy poca neumatización, también del lado derecho, pero bueno, además acá vemos ocupación por material líquido en esa cavidad, ¿sí? Que quizás está también afectado la caja timpánica. Bueno, otro ejemplo de otitis media, en este caso bilateral, vemos la caja timpánica con la cadena auricular rodeada por material de aspecto líquido de mediana densidad, lo mismo del lado derecho, celdillas también ocupadas, mastoides en forma bilateral. Bueno, otro ejemplo de otitis media del lado derecho, parecería más agudo, hay varias, está bien neumatizada la mastoides, pero las celdillas en vez de estar ocupadas por aire, están bien formadas las celdillas, pero están ocupadas por un material de mediana densidad, lo mismo alrededor de la cadena auricular, ¿sí? Lo que era la imagen del cucurucho y la bocha de lado. Bueno, cambios seculares sobre la membrana timpánica, dijimos calcificación, engrosamiento de la membrana. ¿Se acuerdan que la membrana timpánica normal costaba mucho definirla? Era una línea muy finita, apenas imperceptible. Y ahora la vemos bien gruesa, calcificada, así, secuela de un proceso de otitis media. Otra posible complicación era la erosión de la cadena auricular. Vemos la cadena auricular interrumpida, además de la ocupación de la caja timpánica por este material de mediana densidad. Bien, más ejemplos de otitis media crónica, ¿sí? Muchos ejemplos ponemos porque es lo que más se ve. Bien, vemos entonces sobre el oído derecho, en el corte coronal, la ocupación de la caja timpánica, lo mismo en el axial, también ocupadas las celdillas mastoides. Bueno, otra de las complicaciones, la laberintitis osificante, ¿sí? Sobre el asterisco vemos una esclerosis anormal del laberinto, de la cóclea, casi que no se identifica el caracol. Bueno, este sector normalmente no está tan denso, ¿sí? Puede ser entonces una laberintitis, complicación de una otitis media. Otro ejemplo de laberintitis, vemos acá sobre la base de la cóclea, una obliteración, ¿sí? No se ve la densidad habitual que tiene la base de la cóclea. También sobre parte del vestíbulo hay hueso esclerótico. Bueno, pasamos a hablar de otra de las patologías habituales, frecuentes, importantes para tener en cuenta en el oído, el colesteatoma. ¿Sí? Muchas veces son complicaciones o se ve favorecida la presión de esta enfermedad por la otitis media aguda o crónica. La mayoría de los colesteatomas son adquiridos y una minoría son congénitos, o sea, de nacimiento. Los congénitos, bueno, dijimos, son mucho menos frecuentes. Vemos ahí que se definen como un resto epitelial aberrante en el oído medio. ¿Sí? Les dejo ahí para que lean el resto de la información. Tienen bordes bien definidos y
Como dato, a diferencia de los otros, la mastoides está habitualmente bien neumatizada, no hay tantos cambios inflamatorios. Como este es congénito, no impide que la mastoide después se desarrolle normalmente. En los adquiridos generalmente, como son secuela o consecuencia de un proceso inflamatorio crónico, vamos a ver alteraciones también sobre la mastoides. Bueno, y otro dato diferente del adquirido es que en el congénito la membrana timpánica suele estar intacta e indemne, ¿sí? Sin tampoco cambios secuelares. Bueno, ejemplo del esquema, cómo esta formación crece dentro del oído medio y cómo se traduce en imágenes de tomografía y resonancia. Otro ejemplo, material de media densidad, cuesta a veces mucho diferenciarlo de una otitis, ¿sí? Material de media densidad ocupando parte de la caja timpánica. Bien, y el más frecuente de los colesteatomas, el adquirido, sí, lo podemos definir como un intento de cicatrización en una membrana timpánica perforada, como que le entra a través de esa perforación de la membrana timpánica parte del epitelio escamoso estratificado del oído externo. ¿Sí? Generalmente estos pacientes, dijimos, tienen antecedentes de procesos infecciosos a repetición, ¿sí? Que les generan como consecuencia el colesteatoma. Y acá, a diferencia del congénito, la membrana timpánica suele estar perforada o retraída sobre el oído medio. Bien, tenemos colesteatomas adquiridos de dos tipos, los que asientan sobre la pars flácida de la membrana timpánica, típicamente adyacentes al espacio de Prusak o sobre el espacio de Prusak, y los que comprometen la pars tensa de la membrana timpánica más sobre el seno timpánico, más sobre la parte inferior de la caja timpánica. Sí, cualquiera de los tipos de colesteatoma pueden generar erosión en la cadena osicular, erosión del espolón o de algún sector del hueso mastoideo. Bueno, un poquito de quizás la fisiopatología del colesteatoma, como que se invagina y queda parte de este epitelio dentro del oído medio que empieza a descamarse y a generarse ese material que forma el colesteatoma. Bueno, el ejemplo entonces del colesteatoma, ocupando la caja timpánica. El esquema además muestra la erosión del espolón, una perforación de la parte alta de la membrana timpánica, una erosión o casi debilidad de las paredes de la mastoide, del peñasco. También puede haber, como muestra acá el esquema, erosión sobre el conducto semicircular, sobre la pared, más habitual en la pared del conducto semicircular lateral, ¿sí? Que contacta con la caja timpánica. Bueno, como vamos a ver en la tomografía, estamos viendo ya una masa de mediana densidad que dijimos es difícil de diferenciar del líquido que ocupa, el material líquido que ocupa la caja timpánica en las otitis medias. Sí, quizás con una resonancia magnética con protocolo de difusión nos puede ayudar para diferenciar estas dos patologías, la otitis media del colesteatoma. Bien, entonces acá con el machete de la caja timpánica, ¿sí? Tenemos que poner en el informe qué estructuras pueden estar erosionadas. Dijimos, puede estar erosionada el espolón, puede estar erosionada la cadena osicular,
el conducto semicircular lateral o ¿sí? El nervio del facial. Bien. Bueno, a veces también erosiona lo que es el tegmen timpánico o el techo de la caja timpánica. Bien, ante la lisis del techo de la caja timpánica pueden producirse complicaciones, vimos como meningitis, abscesos ¿sí? Cerebrales. Sí, muchas veces antes de la cirugía de colestatoma sería pertinente pedir una resonancia para ver si está afectado, ¿no? Este techo timpánico. Bien, más ejemplos de colesteatoma, ¿sí? Ocupación del espacio de Prusak, erosión del espolón, ¿sí? En inglés scutum, erosión del espolón, ocupación del espacio de Prusak, característico del colesteatoma, quizás puede ser del congénito, que nada más en este sector. Y dentro de los colesteatomas adquiridos, que son más habituales, el que afecta a la pars flácida, la parte más alta de la membrana timpánica, que suele ocupar este sector, este espacio de Prusak. Bueno, otro ejemplo de colesteatoma. Vemos que la cabeza de flecha negra en este primer corte muestra la erosión del borde o de la pared del conducto semicircular lateral. ¿Sí? No vemos el contorno óseo de este conducto semicircular. Bueno, se vio erosionado por el colesteatoma. También vemos que el espolón no termina en punta, termina más redondeado. La cadena osicular también se ve alterada, no se ve completa. Otro ejemplo de colesteatoma adquirido, ¿sí? Con erosiones del techo del tímpano, de la caja timpánica, ocupación por material de menor densidad, y también parece estar erosionado parte del conducto semicircular lateral. ¿Sí? Otro ejemplo del lado izquierdo, ¿sí? Material de mediana densidad, ocupando espacio de Prusak, no se ve bien la cadena circular, habrá que ver el resto de los cortes. No está del todo simétrico, ¿no? Acá vemos cóclea, acá no, acá vemos parte de conductos semicirculares y acá no. Lo habitual, lo ideal sería siempre tener el paciente bien simétrico, bien posicionado para poder comparar lado sano con lado patológico. Bueno, otro ejemplo más de colesteatoma, ¿sí? Sobre el oído derecho, la membrana timpánica retraída, ¿sí? Hacia el oído medio. Colesteatoma adquirido en este caso de la pars tensa, que afectaba más que nada lo que era el piso o la parte inferior de la caja timpánica, y ahí se ve también como una erosión sobre el margen inferior de la caja timpánica. Bueno, seguimos con otras patologías, malformaciones. Son no muy habituales, pero me ha tocado ver alguna. Realmente la que me tocó es la ausencia del conducto auditivo externo. Bien, pueden ocasionar las malformaciones hipoacusia conductiva o neurosensorial. Bueno, vamos a los ejemplos. Tenemos del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, del conducto auditivo externo, neumatizado, del lado derecho no se lo ve.
Del lado izquierdo vemos el conducto auditivo, del lado derecho, perdón, del lado derecho no lo vemos y está bastante simétrico. Vemos conducto auditivo interno, conducto semicircular, está bastante simétrico, pero bueno, no vemos el conducto, perdón, auditivo externo, ¿sí? El conducto auditivo externo derecho no lo llegamos a ver. Bueno, el esquema que puede haber en la ausencia del conducto auditivo externo, que a veces puede venir con una fusión en huesecillos, una fina placa de atresia ósea. El oído medio también a veces puede estar pequeño y carente de huesecillos. Otro ejemplo de atresia del conducto auditivo externo, en este caso del lado izquierdo. Sí, quizás está bien simétrico el corte y vemos que no hay conducto auditivo. Quizás haciendo el barrido queda más claro, pero bien, no se formó el conducto auditivo externo. Bueno, estas malformaciones quizás son no tan frecuentes. La aplasia de la cóclea. La cóclea izquierda está ausente. También hay una ausencia del acueducto vestibular y una displasia del vestíbulo. Pero bueno, lo más llamativo va a ser la ausencia de la cóclea, ¿sí? Una estructura bastante grande y fácil de identificar. Bien, otro caso en donde hay un agrandamiento del conducto auditivo interno y una confluencia de cóclea, vestíbulo y conductos semicirculares en una cavidad común. Otro tipo de malformación del oído interno y oído medio. Bueno, una apariencia quística de la cóclea. Otra de las malformaciones que se pueden ver. Esta me resultó muy difícil quizás de identificar porque la cóclea está, pero no, el artículo hablaba de que en vez de tener las 2 vueltas y media la cóclea, solamente tenía una vuelta y media. ¿Sí? Un ojo muy entrenado, ¿sí? O quizás alguien que se dedique bien a oído, o bueno, quizás con la clínica, que hay alguna alteración en la audición, se busca y se ve la diferencia, ¿no? A veces con la reconstrucción uno puede hacer un corte medio curvo y elongar esas vueltas del caracol de la cóclea y ver la longitud y bueno, ahí quizás comparar la longitud de una cóclea habitual y esta que está alterada. Bueno, otra vez, hipoplasia de la cóclea, ausencia de conductos semicirculares, hipoplasia del conducto auditivo interno izquierdo, ¿sí? Varias alteraciones, ¿no? O sea, tenemos que habituarnos a la imagen normal para después detectar que faltan estructuras, ¿sí? Que falten los conductos semicirculares, que la cóclea esté alterada, que no esté el conducto auditivo externo. Bueno, también ensanchamiento o un agrandamiento del acueducto vestibular derecho comparado con el izquierdo, ¿sí? Normal. Otra patología, una arteria carótida interna aberrante, ¿sí? Pasando por la parte anterior del oído y bueno, modificando la estructura normal del peñasco. Bueno, otra de las patologías, la exostosis del conducto auditivo externo, ¿sí? También conocida como oído de surfista.
generalmente se ve favorecido por el viento frío y el agua fría al que están expuestos justamente los surfistas. ¿Qué vamos a ver en esta patología? Un crecimiento óseo de base ancha y habitualmente bilateral sobre el conducto auditivo externo. Habría que diferenciarlo con el osteoma, que generalmente es de forma más pediculada. Veamos ejemplos. Un conducto auditivo externo normal y uno con exostosis. ¿Sí? Este crecimiento del hueso forma más como sésilo o no tan pediculado, de base ancha, ¿sí? Que genera una reducción del espacio del conducto auditivo externo y el correlato de otoscopía. La verdad no tengo mucha idea de otoscopía, pero veo que sobresale algo, ¿no? Bueno, otro ejemplo de exostosis, ¿sí? Parecería el mismo paciente o no, pero acá vemos del lado derecho, bien afinado el conducto auditivo, ¿sí? Un crecimiento del hueso de base bastante ancha, lo mismo del lado izquierdo, un poquito menos avanzado, pero también hay exostosis del lado izquierdo. Bien, otro ejemplo, del lado derecho vemos este crecimiento de hueso de base ancha, en la izquierda quizás ocupación por cerumen del conducto auditivo externo. Bien, y el osteoma, acá en el lado izquierdo vemos algo quizás más pediculado, más redondeado, no es tan de base ancha. Bueno, quizás a veces sea difícil diferenciar uno del otro, quizás si el paciente nunca hizo surf o no está expuesto tanto al frío o al agua fría, quizás sospechar de osteoma más si es unilateral. Bueno, otro ejemplo de osteoma, dos ejemplos. Si dijimos más pediculado, más redondeado, la base no es tan ancha, acá bueno, es más voluminoso, pero tiene forma más redondeada. Y el crecimiento es quizás solo de un lado, no de las dos caras como vimos en otros ejemplos de la exostosis. Bueno, patología traumática del hueso temporal es importante, la vemos con frecuencia. Tendríamos que tratar de ver qué tipo de trazo o en qué plano predomina el trazo fracturario. Sí, si es una fractura longitudinal que corre paralela al eje mayor del peñasco. Sí, la fractura longitudinal atraviesa típicamente la cavidad del oído medio. ¿Sí? Tener en cuenta porque estas fracturas van a comprometer entonces el oído medio. Y una posible lesión de la cadena osicular. El trazo de fractura es usualmente extralaberíntico y anterior a las estructuras del laberinto, ¿sí? Hacia la trompa de Eustaquio y la fosa craneal media. Menos frecuentemente, las fracturas longitudinales localizan la porción o se localizan posterior al laberinto, hacia lo que es el foramen yugular o la fosa craneal posterior. Y es común entonces el compromiso del conducto auditivo externo, del tegmen timpani, el techo del tímpano, y la porción escamosa del hueso temporal. Si cualquiera de los dos subtipos de fracturas longitudinales comprometen frecuentemente la codadura que vimos antes del nervio facial y pueden dar alguna alteración neurológica entonces.
Por otro lado tenemos la fractura transversal, que se describe cuando el trazo es perpendicular al eje mayor del peñasco. ¿Sí? Generalmente se extiende desde el agujero yugular y del foramen magno a la fosa craneal media, pasando por el acueducto vestibular o cerca y con un posible compromiso de la cápsula óptica. Bueno, también pueden dar hipoacusia neurosensorial. Bueno, ejemplos: trazo de fractura longitudinal, ¿sí? También del lado izquierdo involucra el conducto auditivo externo, hay compromiso de cadenas osiculares. Otro ejemplo de fractura longitudinal. Hay que buscarla siempre que en un paciente traumatizado veamos ocupación de celdillas mastoides de oído medio, poner la ventana ósea, ponerlo en el plano axial, en el plano coronal, sagital, en los distintos planos y buscar el trazo de fractura, porque bueno, si es traumático y tiene ocupación, probablemente tenga fractura, o también buscar la fractura cuando hay neumoencéfalo, ¿sí? Burbujas de gas dentro de la cavidad craneal. Bueno, y fractura transversal, vemos cómo atraviesa el peñasco y ahí comprometiendo la cóclea. Muestra ahí la flecita una pequeña burbuja de gas sobre la cóclea, ¿sí? Que nos indica de que hubo una fractura. También hubo una luxación o compromiso de la cadena osicular. En el otro plano coronal, vemos también fractura transversal desde la parte superior a la parte inferior. Fractura compleja, mixta, sí, varios trazos de fractura, oblicuo, compromiso de cadena osicular, gas sobre el conducto auditivo interno, sabemos que acá no debe haber gas, importante. Gas sobre el vestíbulo, ¿sí? Ver aire donde no debe haber, ver líquido donde no suele haber, nos tiene que llamar la atención y buscar el trazo de fractura. Otro ejemplo de trazo de fractura, vemos en este corte axial, ahí el trazo, la ocupación del oído de celdillas mastoides derechas, el oído izquierdo está bien normatizado, ¿sí? Y hay otros sectores también comprometidos por fracturas. Otro ejemplo de fractura transversal, ahí, atravesando el peñasco, ¿sí? Acá, ahí. Bien, dentro de la patología quizás del conducto auditivo interno, del ángulo pontocerebeloso, tenemos el schwannoma, ¿sí? La masa más frecuente en el ángulo pontocerebeloso y conducto auditivo interno, ¿sí? Alrededor del 85%. Generalmente se presenta con hipoacusia unilateral, como una masa ovoide bien definida y con realce. No suele presentar calcificaciones y puede dilatar el conducto auditivo interno. Ya vimos que el tiburón no se reía por Nemo, se reía por Neme, ¿sí? El neurinoma del acústico y el meningioma. Como diferenciales dijimos entonces del meningioma, algún quiste, epidermoideo o aracnoideo, realmente no tienen realce, o un ependimoma, pero no es tan habitual. Bueno, vemos entonces el esquema del schwannoma, cómo expande el conducto auditivo interno, cómo se mete, cómo
afecta tanto el ángulo y el conducto auditivo interno. En este caso una resonancia también. Y parecería como estos algodón de azúcar, como que tiene como metido el algodón de azúcar dentro del conducto y la parte voluminosa sobre el conducto, perdón, sobre el ángulo pontocerebeloso. Otro ejemplo acá, quizás de tomografía sin contraste, vemos una lesión sobre el ángulo pontocerebeloso, desplaza el tronco, comprime el cuarto ventrículo y expande algo el conducto auditivo interno. Vemos el afectado y el otro más normal de un calibre habitual. Bien, ejemplo de schwannoma bilateral sobre ángulos pontocerebelosos con realce con el contraste. Otro ejemplo de afección bilateral con el contraste se notan mucho mejor y tener en cuenta que puede estar esta patología asociada a la neurofibromatosis tipo 2. Bueno, otro schwannoma, en este caso asociado a un meningioma. Sí, el meningioma lo vemos acá. Y el schwannoma ensanchando el conducto auditivo interno. Otro ejemplo más, quizás es muy parecido a uno que ya vimos. También ensanchamiento del conducto auditivo interno. Otro ejemplo más sobre el ángulo pontocerebeloso derecho. Bien, y el diagnóstico diferencial quizás importante a tener en cuenta, el meningioma, también sobre el ángulo pontocerebeloso, sería la segunda masa más frecuente sobre el ángulo pontocerebeloso y el conducto auditivo interno. Tiene más como una forma de sombrero de hongo con una base amplia sobre el hueso temporal. Puede calcificar, tiene un intenso realce con el contraste. Como calcifican o muchas veces son espontáneamente hiperdensos. El conducto quizás acá no suele estar aumentado de tamaño. ¿Sí? Acá como quizás es más finito el conducto o no respetado y sí, como un sombrero de hongo de una base bastante ancha, desplaza también las estructuras encefálicas, pero a veces, bueno, tienen lo que se llama la cola dural, ¿sí? Que está representado acá en el esquema con esta flecha abierta, la cola dural típico de un meningioma, ¿no? Ahí la colita que tiene en estas imágenes de rezo. Bueno, meningioma en tomografía, corte coronal, también sobre el ángulo pontocerebeloso, y en la resonancia vemos quizás mejor las características de meningioma sobre el ángulo pontocerebeloso. Otro ejemplo, sí, bastante similar a lo que veíamos del schwannoma, por eso es diagnóstico diferencial. Otro ejemplo, en este caso calcificado, sí, tiene algunas zonas más hiperdensas. No lo tenía las calcificaciones, no las suele tener el schwannoma. Y también como diagnósticos diferenciales de ambos lesiones tumorales, el quiste epidermoideo, una lesión que no suele realzar de una densidad baja. Bueno, el glomus timpánico, sí son tumores benignos derivados de células paraganglionares. Tienen bordes no bien definidos, con una base plana sobre el promontorio, suelen ubicarse, justamente donde
están estos glomos timpánicos. Bueno, también puede asociarse a erosiones sobre el hueso adyacente y suele dar realce tras la administración del contraste. Con un patrón algo heterogéneo. Bueno, hay que ver el tamaño para ver si es en sal y pimienta. Pero bueno, eso sí depende de este patrón de realce del tamaño. Cuando es muy chiquito quizás sea difícil ver este patrón característico del glomus. Bueno, glomus timpánico, ¿sí? Adyacente al promontorio, una imagen redondeada de mediana densidad. Otro ejemplo de glomus timpánico, en este caso es algo más grande. También, otra vez en contacto con el promontorio. Está preservada la cadena secular, quizás a diferencia de lo que puede pasar en un colestatoma.